¿Alguna vez has entrado en una clase y has sentido que nadie te escucha? Que están levantados, hablando entre ellos, gritando, formando alboroto, incluso empujándose. ¿Y estás tú ahí intentando mantener la calma? Hoy vengo a contarte cómo yo gestiono a los grupos más complicados. Y evidentemente no te voy a hablar desde la teoría, sino de cómo yo he gestionado y gestiono a los grupos más complicados que tengo para que tú veas la forma en la que yo actúo y cómo controlo la situación. Lo primero que tenemos que hacer nada más entramos a clase es imponer nuestra presencia, de forma radical, brutal o como tú lo quieras ver. Tenemos que hacer que todos los alumnos nos vean y nos identifiquen como el profesor. Yo, ¿cómo hago esto? En una clase donde ya conozco a los alumnos. Juan, siéntate. Raúl, a tu sitio. Va, sentaros. Una bala. Estoy hablando de un único disparo. Tienes que sonar como una guillotina. Que lo oigan y digan, vale, me siento. Esto lo que va a hacer es que lo primero que se sienten, que la clase baje el tono, porque no van a dejar de hablar, o sea, van a seguir hablando, van a seguir haciendo el tonto, pero bueno, tú ya vas a marcar un antes y un después, ya entra el profesor, ¡pum!, bajamos un poco el tono. Una vez logremos esto y bajemos el tono, les vamos a dar el mapa de lo que va a ser esa clase en concreto. Porque de esta forma ellos van a entender y van a asociar lo que hay que hacer con cómo se deben de comportar. Porque muchas veces los alumnos sienten esa ambigüedad de qué va a hacer, qué va a pasar, qué vamos a hacer, me lo puedo tomar a risa, esto es serio, no es serio. Entonces tú tienes que determinar, porque a lo mejor te conviene, porque vas a hacer cualquier dinámica o debate, pues a lo mejor te conviene una cosa, o hay un examen, entonces te conviene un tono de seriedad pura. Esto ya va a depender un poquito de lo que tú quieras hacer, pero tienes que decirles exactamente cómo vas a estructurar tu clase, o más o menos, para que ellos lo asocien y actúen en consecuencia. Por ejemplo, yo entro en clase y digo, chicos, hoy lo que vamos a hacer va a ser esto. Os voy a explicar brevemente, meto el breve para que ellos digan, vale, va a ser poco, aunque luego te puedes explayar así más o menos, estos contenidos. Con lo que, después de que yo os explique estos contenidos, vamos a hacer esta actividad en grupo, individual, da igual. Lo que sea que vayas a hacer, se lo explicas y se lo cuentas en cómo lo vas a hacer. Y esto ya cambia un poquito el ambiente. Estos grupos conflictivos, aparte de que no se suelen enterar mucho y de que puede que les dé igual lo que digas y cómo lo digas, o sea, van a ver cómo tú reaccionas muchas veces. Entonces, si ya conocemos al grupo, pues a lo mejor sí que conviene levantar la voz, pero con una única bala, o sea, ¡boom! Centras un buen balazo, perdón por la expresión, para determinar el tono de la clase. O sea, tienes que imponer presencia a lo mejor de una forma más exagerada de lo que lo estás haciendo a día de hoy. Pero bueno, todo esto es practicarlo, ver cómo te funciona y cómo no. No te estoy diciendo en ningún momento que te encares con ningún alumno ni nada, pero balazo, ¡boom! ¡Siéntate! ¡Ya! Por ejemplo. O sea, suena un poco como si fuese un animal doméstico, pero no. O sea, por favor, intentad utilizar que toda vuestra energía se vaya a un disparo. Va a haber veces que tengamos que hacer 2 disparos. O 3. Pero por favor, que sean durante toda la clase. O sea, que no los 3 disparos sean pum, pum, pum. No. Esperaros, tranquilos, mantenemos el orden, mantenemos la calma y ya funcionamos. Ahora bien, antes de... O sea, tú ya les has dado el mapa. Ya saben lo que hay que hacer en la clase y cómo se va a hacer. Entonces, sigue siendo un grupo conflictivo, por lo que hay que tener cuidado. Por lo que te estoy diciendo de un balazo, ¡pum! Pero bueno, a lo mejor tienes que dar 3 o 4 a lo largo de la clase, pero sólido. Antes de que empieces tu explicación, procura quedarte. O sea, bueno, a mí lo que me gusta es me quedo así. Y digo, ¿ya os podéis callar?
y hacen uff, ¿vale? Ya tienes atención plena. Ahora tienes por ejemplo, ahora de 30 alumnos, 25 están atentos. Top. Yo lo firmaba, ¿eh? Yo no sé tú, profesor, pero yo firmaba la atención de 25 alumnos. Tienes que saber que vamos a ir perdiendo esa atención, pero tranquilo, porque en estos grupos conflictivos es curioso porque si eres capaz de llevarte estos grupos conflictivos a tu terreno, vas a mantener la atención muchísimo más que de los grupos pasivos que no suelen interactuar tanto. Porque los grupos conflictivos sí que es verdad que predomina gente así que le gusta llamar mucho la atención, que le miren, que exponerse. Gente así como muy gallito, por así decirlo, como por ejemplo. Entonces, si eres capaz de llevártelos a tu terreno, vas a tener la atención del alumnado. Y si eres capaz de controlar un grupo de estos, van a ser las mejores clases que hayas tenido como profesor en tu vida, te lo aseguro. Así que sígueme en esta filosofía de aprendizaje porque, ya te lo digo yo, tu trabajo se va a convertir en el motor de la felicidad de tu vida. Como en este caso está siendo el mío. Antes de empezar tu explicación, debemos, como ya he dicho antes, que atraer toda la atención posible. Esta atención se va a ir perdiendo a lo largo de la clase. Pero nosotros, con este truco que te voy a dar ahora, la vamos a retener. Vamos a retener al alumnado atento y pendiente de la información que les estamos compartiendo, ya sea en una pantalla, en una pizarra o lo que sea. ¿Cómo hacemos esto? Te voy a dejar aquí un vídeo de 7 técnicas, pero la más útil de todas es involucración del alumnado en la explicación. ¿A qué me refiero con involucración del alumnado en la explicación? Pues que si te estoy contando un tema, estoy hablando de cosas incluso algo técnicas. Oye, Juan, ¿qué opinas sobre esto? Dame un ejemplo sobre esto, Laura. Mateo, ¿qué acabo de decir? Por ejemplo, ¿vale? O sea, tienes que meterles todo el rato en la cabeza de que tienen que estar pendientes porque a lo mejor les cae una pregunta directa con su nombre detrás, para que respondan. Eso sí, si alguien está atento y te responde bien cuando le preguntas directamente, por favor, premialo, tampoco sin aquí sobreexcederte, pero premialo, porque esto lo que va a hacer va a ser que se genere una competencia sana entre ellos y entre tu validación y valoración. Porque tú eres el evaluador y ellos están en un entorno social. Entonces, cuanto mejores sean en ese entorno social, creas que no, más validados se van a sentir tanto frente a ti como frente a los demás compañeros que les imponen y mucho. Ha habido incluso personas que me han llegado a decir que no quieren exponer en clase por miedo. Y yo, tras decirles y comentarles que realmente la opinión de los demás no les debe de afectar, lo han entendido, lo han procesado y han logrado exponer en clase de una forma muy sobresaliente. Pero bueno, este melón ya lo abriremos en otro vídeo. Otra cosa que me gusta hacer para mantener la atención del alumnado es frases clave. Vamos a pasar de involucrarlos uno a uno, que nunca deberíamos dejar de hacer eso, a estas frases que como profesor seguro que las utilizas, pero te pueden venir muy bien en algunos momentos puntuales si las recuerdas. Esto entra en el examen. Esto puede hacer que ganéis más dinero algún día. Esto os sirve y no solo para que lo apliquéis en clase ni para aprobar el examen, sino para la vida en general. Y ejemplos. Darles ejemplos de cómo a ti eso te ha servido va a ayudar mucho a que el alumno diga, uff, si al profesor le ha servido esto de esta forma, a lo mejor a mí también me sirve. Uy, qué interesante. Es verdad que estos grupos conflictivos va a haber muchas veces que no podamos mantener tanto el control, pero sí que suele haber cabecillas
en los grupos que se forman en clase. Entonces, un truco o técnica es que tienes que como profesor ser muy sociable con tus alumnos, porque te permite hablar con estas personas y decirles, o sea, previamente o durante el desarrollo de las clases, en los cambios de clase, puedes hablar con tus alumnos de forma natural, por favor, no de, luego quédate a hablar conmigo. No, por favor. Que sea natural. Que te lo encuentres en el pasillo, que se acerque él porque quiere contarte cualquier cosa, o que le ves así como preocupado, rayado, que tiene una discusión con un alumno, con, yo qué sé, con cualquier cosa. Pues vas y hablas con esa persona. Yo te recomiendo que hables absolutamente con todos tus alumnos de forma individual, aunque haya un grupo, pero tú, de forma directa, habla con ellos de tú a tú. Sois dos personas normales. Esto va a generar mucha empatía en tu alumnado. Entonces, sí que es verdad que cuando más te conocen y más empatizan contigo, eres capaz de atraer más su atención y hacer que tus alumnos, aunque no te estén prestando caso, sí que les digas, oye chicos, escuchadme por favor, y digan, hostia, el profe ha dicho que le escuchemos, el profe me cae bien, el profe me entiende, el profesor, o profesora, ¿vale, chicas? El profesor ha empatizado conmigo. A lo mejor no es mi amigo, pero sí que le respeto. Y eso va a generar muchísima más atención y retención en tus clases. Que te respeten, te validen y empatices con ellos. O sea, pero es que eso te pasa con cualquier persona. Solo que puede ser que como creamos que hay una barrera entre profesor y alumno, no queramos romperla, pero yo te animo a que no que la rompas, sino que a lo mejor la línea difusa, pues la pintes con colores. No que sean tus amigos, no. Pero feedback. No colegueo tampoco, pero tú eres su profe, ellos que te respeten porque tú los ayudas y ellos ven que les ayudas. Y bueno, espero que esto te sirva a estos grupos conflictivos. Cuanto más empatices con ellos, más control del aula tengas, más interactúes de forma directa, más mejor te va a ir y a la larga, a medida que pase el curso, vas a lograr que muchos alumnos te atiendan, porque sí que es verdad que a lo mejor retenemos de 30 alumnos a 15 que nos están atendiendo, pero si en una clase, gracias a estos trucos y habilidades, cogemos y retenemos a 20, que ya son 5 más, ya es mucho más que no preocuparse porque el alumno atienda, porque haga bien lo que tiene que hacer. Tú tienes que hacer tu trabajo y es que ellos aprendan, y cuanto más te atiendan en clase, más te respeten y más te escuchen y más empatices con ellos, más van a aprender y cada vez más se van a sentir mucho más cómodos contigo, lo que va a hacer que esos grupos alocados sigan siendo alocados, pero tanto ellos como tú os adaptéis, lo estructuréis bien y de forma clara, y en vez de ese grupo alocado sea tu grupo favorito. Así que un saludo, gracias por estar ahí y a dejar el mundo mejor, profesores.